Hola, bendiciones y bienvenidos a la tercera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Dios destruye el sistema, pero me deja el corazón, basado en el capítulo 6 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Señor mi Dios, te alabamos, en ti esperamos, en ti creemos, en ti queremos vivir día tras día, hora tras hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a mirar el mundo con ojos llenos de amor y comprensión, así como nuestro amado Padre Celestial nos mira a nosotros. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Vamos a mirar entonces este texto de nuestro tema de hoy, y es Dios destruye el sistema, pero deja el corazón. Piénselo así, Dios destruye el sistema, pero deja el corazón. Y los textos que vamos a mirar así grosso modo es capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5, no lo tienen que proyectar, yo se los leo acá para tener precisión sobre el asunto, pero usted puede abrir su Biblia y mirarla, el texto, la cita bíblica, y es Génesis 6, 5, nos dice, el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Piensa entonces en eso. Luego nos habla la escritura de otro texto, pero si miramos ese versículo 6, 5, lo que yo encuentro es que el pecado no estaba solo en la sociedad, sino que era en el corazón del ser humano. Lo que luego vemos en otro texto es, entonces Dios se acordó de Noé, 8:1, y es como el acordarse, es como esa luz de la noche en la cual nos podemos encontrar. Dios se acuerda de su nombre. Si miramos el siguiente texto, 8:21, aquí después del diluvio, cuando Noé ofrece sacrificio, Dios declara algo sorprendente, y es el corazón del hombre es inclinado al mal desde su juventud. O sea que el pecado está en el corazón, no está en la sociedad, aunque la sociedad es corrupta. Y luego en el capítulo 9, versículo 11, Dios establece un pacto: no volver a destruir la tierra con agua. Y esa es una promesa de Él, y con una firma del arco iris en el firmamento. Y más adelante, en el capítulo 11, versículo 4, en Babel, se revela nuevamente el viejo problema, el mismo problemita. La humanidad ahora está unida, y unida declara, edifiquémonos una ciudad. Hagamos una torre, hagámonos un nombre. Mire qué insolencia tan tremenda. Intentan construir su propia seguridad, su fama, su salvación, sin Dios. Mire de cómo el análisis bíblico de Moisés nos va mostrando un problema que es en el corazón. Entonces, Dios limpió, sí. Podemos seguir pasando las diapositivas. Dios limpió realmente el mundo, pero no limpió el corazón. La idea central de este pasaje es: Dios puede cambiar mi mundo, pero espera que yo le entregue mi corazón, porque Dios siempre miró, de continuo es el mal en el corazón del hombre, después de que reseteó el mundo con el diluvio. Y después, aún más, el hombre decidió hacer una ciudad y darse un nombre sin Dios. Entonces, lo que uno puede observar en estos pasajes que ya les acabo de leer, el juicio no cambia el corazón. Según esto, el juicio no cambia el corazón. El pacto que Dios hizo de no volver a destruir el mundo con agua tampoco cambió el corazón del hombre.
El esfuerzo humano, como fue de construir una torre, tampoco cambió el corazón del hombre. Entonces, ¿qué puede cambiarlo? ¿Qué puede cambiarlo? Dígame. Génesis lo que nos está mostrando acá es dejándonos mirar hacia adelante, hacia el futuro, esperando algo que aún no ha llegado. No solo un nuevo mundo, sino un nuevo corazón. Y ese comienzo no puede venir del agua del diluvio. Ese nuevo comienzo no puede venir de los ladrillos de la torre de Babel, ni de la promesa de un arco iris, como Dios lo había dicho, sino de una humanidad nueva que Dios mismo va a proveer. Porque esa frase que he venido repitiendo, y se acordó Dios, es muy importante en estos pasajes de Génesis 6 al 11. Porque en Génesis 8:1 se acordó Dios de Noé. Es como una sombra temprana de Cristo. Así como Dios se acordó de Noé en medio de las aguas del juicio, uno puede observar que Dios también se acordó de nosotros en medio del pecado y envió lo que es el verdadero refugio, que es Cristo. Así que el diluvio no cambia el mundo, lo cambia ¿quién? Cristo. Solo Cristo puede cambiar el corazón del ser humano. Es más, en Génesis 9:6, ábralo. Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Qué quiere decirnos eso? Eso nos conecta directamente con Cristo en este pasaje. Génesis 9:6 declara que la vida humana para Dios es sagrada. ¿Por qué? Porque ese hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces, derramar sangre humana exige justicia, exige justicia. Sin embargo, esta verdad no solo dignifica o habla de la dignidad humana, sino de la redención. Si la vida tiene valor porque lleva la imagen de Dios, entonces solo una sangre verdaderamente justa, puede restaurarla. Y eso es lo que nos da la entrada al Nuevo Testamento, donde la vida humana no solo es protegida por Dios, es rescatada por Dios. Y por eso Hebreos 9:14 nos dice: la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia y restaura nuestra vida. Jesús vino a restaurar la imagen perdida de Él en el hombre a través de Cristo. Eso en este contexto de lo que hemos estado viendo. Si seguimos con nuestras imágenes, encontramos entonces algo, y es la ilustración del virus que sobrevivió al reinicio. Para tratar de ilustrar toda la imagen o toda la enseñanza, quiero mirar entonces el virus que sobrevivió al reinicio. Y resulta que el técnico Samuel reinicia por completo la computadora de la iglesia. Mire, elimina todo lo dañado, lo que hay en esa computadora o en ese computador. Elimina todos los programas corruptos. Y usted ya se podrá imaginar todo lo que sea corrupto. Los memes de todos los jóvenes de grupos juveniles, de medios, de centro, todas las carpetas viejas mías de las predicaciones, todo eso lo borran. Y hasta el Excel, amor, donde tenemos el presupuesto de los gastos y todo eso, también lo borra. Borra todo eso. Pero dejó viva una carpeta llamada Mis Tesoros. Y esa quedó ahí. Mis tesoros quedaron allí guardados. Ahí era donde estaba el virus. Todo se reinició, menos el problema.
Y esa es nuestra situación. Esa carpeta es precisamente el corazón humano. Dios reinició el mundo con el diluvio, lo reseteó, pero dejó el corazón intacto. Él vio de continuo el hombre desde su juventud, su corazón es malo. Y luego el hombre va y trata de construir una torre y crearse un hombre sin Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios reinició el mundo con el diluvio, pero dejó el corazón intacto? ¿Por qué? Porque Dios puede limpiarlo todo. Todo lo puede limpiar, pero solo transforma lo que yo le entrego voluntariamente. Si yo no le entrego, no se va a meter. Empecemos entonces por llamar eso que está en nuestro corazón, y llámelo carpeta, llámelo carpeta. Dios no transforma mi mundo mientras yo proteja mi carpeta y no le entregue mi corazón a Dios. ¿Qué guarda realmente esa carpeta del corazón? Sigamos, por favor. ¿Qué guarda realmente esa carpeta del corazón? Vamos a darle nombre a unas carpetas. ¿Qué tal si le damos nombres a unas carpetas? Nombre de la carpeta, imagínenselo usted. Usted tiene, recuerde, tenemos una carpeta llamada todavía no pase esa. Vamos a ver cómo hacemos. Démela ahí. Vamos a darle los nombres a las carpetas. Recuerde que la carpeta que encontramos se llama ¿cómo? Dígalo. Listo. Entonces en esa carpeta usted tiene unas subcarpetas que se llama Yo soy así. Yo soy así. Ya. El orgullo, la identidad rígida. ¿Cómo se manifiesta esa carpeta por allá guardada en el corazón de nosotros? Así soy yo. Y se justifica, así me hizo Dios. ¿Sí o no? Otra carpeta, tengo derecho. ¿Tengo derecho? Y entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que guarda usted ahí si tiene derechos? Sí, yo tengo heridas, tengo resentimientos y están aquí guardadas. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Me justifico para no perdonar. No voy a perdonar porque es que me la hirió, me hirió. Otra carpeta, eso no es tan grave. No, eso no es tan grave. Es el pecado tolerado. ¿Cómo se manifiesta? Sarcasmo, crítica, pasividad espiritual, no cambio. Dejo eso ahí. Otro nombre de esa carpeta de mis tesoros, estoy bien, estoy bien. Y entonces es la apariencia espiritual. Sonrío en público, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Pero me seco por dentro estoy afligido, estoy mal llevado. Otro nombre de esta carpeta, lo hago por Dios, claro. El orgullo disfrazado de servicio. Ante todo Dios, es que yo le sirvo a Dios, no a los hombres. Siervo, ¿cómo se manifiesta? Sirvo. Pero a la final de pronto busca es el aplauso y busca es que le tengan en cuenta. Entonces, esa carpeta que es el nombre mis tesoros y que cada uno puede mirar, si es una carpeta de las que le dije o tiene otra carpeta, déjeme decirle, Dios no las borra, es que no borró. Después del diluvio dijo, de continuo el corazón del hombre es ¿qué? ¿Y qué pasó con Noé? Un hombre fiel pero frágil. ¿Qué pasó con el hombre después del diluvio? Se emborrachó, mandó unas bendiciones y unas maldiciones y eso tuvo unas consecuencias. Entonces el hombre le falló también a Dios. O sea, él estuvo en el diluvio y fue salvado, pero su corazón. ¿Y qué pasó con Can? ¿Qué hizo Can? Le hizo bullying al papá, ¿sí o no? Solo que sus dos hermanos no le hicieron caso. ¿Pero sucedió o no sucedió? O sea, que el corazón del hombre después del diluvio siguió igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no lo borra a la fuerza, la espera. Espera que entreguemos esa carpeta, porque solo un corazón entregado voluntariamente puede ser transformado realmente.
Entonces, Dios puede transformar nuestro entorno familiar. Dios puede reiniciar el entorno. Todo es que reseteó el universo con el diluvio. Pero el corazón solo lo cambia cuando yo entrego la carpeta y le doy entrada completa a Dios. Incline su cabeza, inclinemos nuestra cabeza y pensemos un poquito en alguna carpeta que tengamos aquí. ¿Qué carpeta tenemos? Amén. Mire, yo tengo mi carpeta llamada tesoros. Es esta USB pequeñita. Y pueden ser más pequeñitas las carpetas que tenemos en el corazón, ¿cierto? ¿O no? ¿Pensó en alguna carpeta que tenga usted guardado en su corazón? Ok. Porque es así. Mis tesoros, los que yo tengo guardados, pues esto no está lleno de fotos. Y quizás esa carpeta que tenemos en el corazón no está llena de fotos. No está llena de fotos, pero sí está llena de excusas, está llena de miedos, está llena de cosas que yo no quiero soltar. Y tal vez, como decía alguien que a mí me parece terrible de todas maneras, no son pecados espectaculares como adulterar. No es adulterio lo que tenemos guardado en esa carpeta. No es ni siquiera brujería, no es ni siquiera robo, no es ni siquiera asesinatos. Pero sí están guardados en esa carpeta y piénselo por favor, pensémoslo. Esos celos que yo nunca confieso, esas rabias que tengo en un momento dado contra alguien. Piénselo, no son pecados espectaculares, pero son estas cositas, resentimientos. Esos resentimientos que me atan el corazón y no me dejan ser feliz. Esas ofensas guardadas como trofeo en mi corazón. No son pecados espectaculares, no es un robo, no es un adulterio, no es un asesinato, pero son unas cositas que están ahí. Y como yo tengo mi carpeta, yo siempre paso repitiendo, no, así soy yo. Es que me pidan perdón, porque tengo que ir yo. No, yo no voy a cambiar primero, que cambien ellos. Tenemos de esta carpetica llamada tesoros en nuestro corazón. Son pecados silenciosos, quizás no son los espectaculares. ¿Por qué? Porque no escandalizan a nadie, pero sí nos secan el alma. No hacen ruido, pero están atando nuestro corazón, no nos dejan ser felices. Y nos salen en noticias, pero impiden la limpieza de Dios. Como archivos ocultos, pequeños pero no pesados, nos ocupan mucho espacio, hermanos amados. Esas pequeñas zorras nos ocupan mucho espacio porque bloquean nuestra memoria espiritual, bloquean el alma. Entonces, mis hermanos, sí hay que abandonar los pecados espectaculares y grandes, pero también estos pequeños y silenciosos, porque los estamos disfrazando de normalidad, los estamos disfrazando de esto es normal, y que yo guardo como si fuera mi tesoro. Entonces, mis hermanos, la verdad es que Dios sí quiere reiniciar la vida de nosotros, la quiere reiniciar. Pregunto, ¿qué cosas se quedarían guardadas en su carpeta, en mi carpeta, porque no las queremos soltar? Piénselo. Si Dios reiniciara hoy la vida de todos nosotros, ¿qué cosas se quedarían guardadas en nuestra carpeta porque no las queremos soltar? Eso que pensó, déjeme decirle eso que pensó.
Eso no está afuera. Esa palabrita, eso que pensó, eso no está afuera. No está escondido. No está olvidado, hermano, hermana. Está guardada en la carpeta llamada Mis Tesoros. Esa carpeta que usted tiene también es la mía. Yo no soy exento de esto, por favor. Todos tenemos una carpeta guardadita. Eso que usted acaba de pensar es lo que yo también pensé. Está ahí. Cada uno pensó en algo, porque yo los llevé a eso, que pensaran algo. Yo lo pensé también. Y lo pusimos en esa carpeta del corazón que no se la queremos entregar a Dios. Entonces, si uno ve diluvio en este pasaje y ve la torre de Babel que termina en el capítulo 11, uno ve algo. Dios destruye, pero preserva. El diluvio borró todo el sistema pecaminoso y las estructuras, pero Dios dejó intacto el corazón. Si quiere puede pasar las diapositivas y vamos mirando para que desarrollemos todo este tema. ¿Por qué Dios no borra la carpeta? Porque Dios, léalo por favor en voz alta. Dios espera que la entreguemos, porque solo lo que yo entrego voluntariamente, Dios lo transforma verdaderamente. Entonces Dios no va a venir aquí a forzarme mi carpeta, no me la va a quitar y a pelear ahí conmigo, no. Dios no va a hackear su carpeta, aunque la conoce, nos la conoce. Dios no formatea nuestra carpeta. En este celular, y yo creo que en todos, no sé, en este celular hay una parte donde dice archivos ocultos. Y ese archivo yo he visto que mi esposa se mete a buscar y a buscar y a buscar por allá. Y cuando llega ese archivo oculto, entonces me la pone así en la frente. Claro, y como es Face, entonces se abre. ¿Y qué ve ahí, amor? No ha visto nada. Así hay unos archivos ocultos que solo conoce Dios. Él no va a entrar a hackearlos, pero los conoce. No se los va a jalar a la fuerza. No formatea nuestra carpeta. Él sí quiere formatear nuestra carpeta, como formateó y reseteó el mundo entero, pero hermanos, sigamos. En la siguiente diapositiva, por favor. Pregunta clave entonces es, si Dios reinicia hoy tu vida, ¿qué cosas quedarían guardadas en tu carpeta? Como les dije, no están perdidas, están protegidas. Usted las puso ahí. Sigamos, en esa carpeta que se llama, ¿cómo? Mis tesoros. Entonces, sigamos por favor. Ideas que bloquean el corazón, como les dije, ahí están. Carpetas con estos nombres, yo soy así, yo tengo derecho, no es tan grave, estoy bien, lo hago por Dios. Y ahí está la forma como la podemos expresar. Sigamos con toda esta información. Aplicación a nuestra vida para esta primera parte. Dios puede reiniciar mi entorno, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, pero no habrá transformación real hasta que yo entregue mi corazón o mi carpeta. ¿Usted tiene una carpeta, sí o no? ¿Todos la tenemos o no? No debemos de tenerla. No debemos de tener esa carpeta en nuestro corazón. Sigamos, por favor, en esta enseñanza de la palabra de Dios. No basta con vaciar la carpeta, hay que entregarla. Mi mundo cambiará el día que deje de proteger mi carpeta y la entregue mi corazón a Dios. Ese es el corazón, nuestra carpeta. Sigamos. Dios reinicia estructuras, pero ¿qué? Espera mi corazón. Dios
Destruye estructuras, no corazones. Y tenemos acá los textos que leímos ahora. Vamos a seguir mirando la siguiente diapositiva. Dios no destruye personas, pero sí destruye sistemas que las dañan. Dios no nos va a destruir, pero lo que hizo en Génesis con el diluvio fue destruir el sistema de maldad, la corrupción. Es que yo me entré en el asunto y yo dije, por Dios, pero Dios destruyó el universo, el mundo, bajo las aguas para que se acabara el mal. Y me encuentro con este tesorito, que es que Dios destruyó el mundo, pero cuando destruyó el mundo, fue el sistema pecaminoso, lo que mueve el pecado, la corrupción, la maldad, pero no el corazón, porque Dios no destruye personas, sino que destruye es el sistema. Encontramos entonces acá estos textos y si seguimos mirando, hay gente que necesita restauración. Sí, todos necesitamos restauración. Y hay ambientes que necesitan desmantelación. La desmantelación se tiene que dar. Miremos entonces lo que ocurre. Sigamos, por favor. En esta ilustración, en la iglesia vivían los hermanos maderos. Permítame, yo veo dónde la tengo acá, en esta parte, porque vivían los hermanos maderos, edificaban y los hermanos martillos golpeaban. Dios no rompe personas, rompe patrones, rompe ambientes, rompe sistemas que dañan. Como les dije ahorita, hay gente que necesita restauración y hay ambientes que necesitan desmantelación. Piense entonces en ese ambiente en el cual se puede mover usted, que es de donde usted está o yo estoy proveyendo para esa carpeta llamada tesoros. ¿Qué hay allá? ¿Hay alguna cosa que hay que eliminar? Piénselo y dígale a Dios que le perdone. Porque nos estamos alimentando de un mundo de corrupción y a veces sin darnos cuenta. Y resulta que los hermanos maderos y los hermanos martillos en la iglesia viven. Y vienen los hermanos maderos que son justos, que son firmes, que son obedientes como Noé. No son perfectos, pero tienen el corazón dispuesto. Y también están los hermanos martillos. Son ruidosos, son criticones, destructivos, no edifican, golpean, sabotean. Y resulta que el pastor Javier les dice, Dios no destruye personas, pero sí destruye sistemas que dañan. Y reitero la frase, hay gente que necesita restauración como todos nosotros. Y hay ambientes que necesitan desmantelación. Así fue como ocurrió en Génesis 6:9. Dios destruyó el sistema corrupto, pero no eliminó al hombre. Y como no eliminó al hombre, no eliminó su corazón. Y el corazón, desde su juventud, estaba como inclinado al mal. Y por eso tenemos las carpetas en oculto. Sigamos, por favor. ¿Qué hizo Dios en Génesis? Lo que Dios destruyó, lo que preservó. Destruyó el ambiente tóxico. Conservó los corazones dispuestos de una familia. ¿Qué destruyó Dios? La violencia estructural. Vio que la corrupción era mucha, pero vio personas imperfectas, pero disponibles, como somos todos nosotros. Destruyó los sistemas que deforman. Una violencia impresionante, si uno mirara bien lo que nos dice desde los términos hebreos, uno queda asombrado de todo eso, pero igual deformó ese sistema y dejó familias
que pudieran reconstruir. Por eso preservó a 8 personas. Y destruyó la cultura corrupta. Y ese remanente inicia un nuevo proceso. Si hoy, y sigamos con la diapositiva, si hoy Dios actuara como Génesis 9, ¿qué pasaría? Miremos allá, si tenemos esa diapositiva. Si Dios actuara hoy en Colombia, como en Génesis 6:9, ¿qué sucedería? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le viene a destruir? ¿Qué me viene a destruir? Si Dios interviniera hoy, como en Génesis 6:9, siguiendo ese patrón bíblico que encontramos allá, no empezaría eliminando personas, no, sino derrumbando las estructuras donde la fe se contamina. Dios no barrería primero a la gente, sino que confrontaría lo que es ese ambiente donde la espiritualidad se vuelve tóxica. Esos espacios que aparentan santidad, pero producen orgullo, juicio, culpa, manipulación, y se vive una vida así, medio, torcida. Eso va a desmantelar el Señor. Y no comenzaría castigando lo visible, sino revelando lo invisible. Es lo que comenzaría a hacer, como lo muestra en Génesis. Corazones que saben hablar de Dios, pero digámoslo, y me incluyo, que no sabemos obedecer a Dios. Lugares donde hay Biblia, pero no hay transformación. Eso lo empezaría a mostrar Dios. Donde hay palabras ungidas, pero relaciones dañadas, dañinas, donde no hay unidad, donde no hay espíritu. Porque también existe una fe enferma, y esa es la fe que muchas veces practicamos cuando tenemos esa carpeta guardada por allá en el corazón. Una fe que controla pero no libera, que acusa pero no restaura. ¿Y cuántos no hemos sido así del dedo acusador? Que sabemos doctrina pero no sabemos amar. ¿Y por qué no hablarlo? Que construimos templos pero no construimos corazones. Esa fe que tenemos, hermanos amados, no destruye estructuras injustas cuando vemos esa corrupción, cuando vemos esa injusticia, cuando toleramos ese pecado, cuando es que así me hizo Dios, las protegemos. Esa fe es tóxica, no sana heridas, lo que hace es maquillar y nos hace ver como muy santos y sí, cristianos, no libera a nadie. Nos hace depender de un sistema, nos hace depender de un líder, lo que dice ese líder, lo que dice ese pastor, de una apariencia espiritual que no es real. Por eso si Dios actuara hoy aquí, hoy, como en Génesis, no empezaría callando voces. No empezaría callando voces, sino que empezaría, yo creo, purificando las intenciones del corazón. Porque el corazón es el que está malo, es pervertido. Mire, reseteó el mundo, pero allá Noé se emborrachó y su hijo se embriagó, su hijo se burló y luego los que debían de dispersarse decidieron construir una torre. Entonces, Dios no elimina corazones, pero sí corrige los sistemas. Entonces yo creo que hoy Dios recordaría que el verdadero problema no está afuera. No está afuera en lo social, en lo político, en lo religioso. ¿Está dónde? Dentro, en mi corazón, en un corazón que resiste a ser sanado porque es mi carpeta, es mi tesoro. Entonces Dios podría permitir, yo creo que Dios pudiera permitir crisis, Dios pudiera permitir sacudidas, Dios pudiera reiniciarnos como el diluvio, y no para destruirnos, sino para corregir la dirección que llevamos mal. Revelar corazones, limpiar esas estructuras que nos están dañando. Pero yo veo que también, como en Génesis, Dios miraría a los maderos, personas imperfectas, pero con corazones rendidos a Dios, disponibles para Dios, dispuestas para reconstruir según su diseño. Y yo creo que nos podemos mirar dentro de esa familia de los
maderos, ¿o qué creen ustedes? ¿No se identifican con ellos o con los martillos? Porque los maderos son no perfectos, pero disponibles para Dios. Pero los martillos son los que siempre están martillando. Le pregunto, voy a hacer esta pregunta y usted la va a hacer conmigo. Quiero que Dios me ayude, hágala. Quiero que Dios me ayude a construir más, o quiero que Dios me enseñe a construir distinto. Esa es la idea. ¿Quiero que Dios me ayude a construir más o quiero que Dios me ayude a construir distinto? Porque, hermanos, la verdad es que no es reforma de templos, que ponerle aire acondicionado a esto, que pintar, que hacer un montón de cosas. No. Tampoco son los cultos que aumentemos o los pongamos con más intensidad. O los gobiernos, no. Eso es transformación del corazón. Transformación del corazón. Desde adentro. Desde adentro nace todo. Así que el diluvio fue un reinicio social, pero Dios hoy está buscando el reinicio de ¿qué? Del corazón, de la carpeta que tenemos guardada. Y ese reinicio no ocurre cuando yo vacío mi carpeta, porque yo la puedo vaciar, sino cuando dejo de protegerla y se la entrego ¿a quién? A Dios. Vamos a mirar unos pequeños ejemplos, no sé si ya estarán ahí, si siguen avanzando, ¿qué? Por ejemplo, en casos de la familia, ¿qué tal cuando entonces el papá o la mamá, aquí se hace lo que yo digo, punto? Eso no es autoridad, eso es control. En esta casa no se habla de lo que sentimos, no es paz, es silencio emocional. Usted obedezca y no pregunte, ya. ¿Ha escuchado eso? Usted obedezca y no pregunte. No es formación, es imposición. ¿Qué tal que suceda eso en la casa? En nuestras casas no pasa eso, ¿cierto? O sea, eso no es una carpeta del corazón nuestro, ¿sí o no? ¿Qué tal en la iglesia? ¿Qué tal en la iglesia? Es que el que no sirve como yo no sirve. ¿Qué tal les parece esa frasecita? Uniformidad disfrazada de unidad. Aquí sí hay sana doctrina, los demás están dormidos. Orgullo espiritual, camuflados de celo por la verdad. Tanta misericordia daña la santidad. Legalismo con traje de santificación. Entre más ocupada esté la iglesia, más espiritual es. Activismo espiritual sin transformación del corazón no sirve. Entonces, yo creo que Dios no cierra iglesias, pero sí está desmantelando las culturas tóxicas dentro de ellas. Eso sí lo hace Dios. Y deja al descubierto eso, y nosotros somos conocedores de la Escritura como para saber de eso. Por ejemplo, cuando callar la verdad se llama prudencia. Eso sucede en las iglesias. Cuando la corrupción se llama viveza, sea vivo, sea astuto. Cuando manipular se llama liderazgo. Cuando la injusticia se llama orden social. Se da en nuestras congregaciones. Dios no destruye naciones, pero sí confronta sistemas que deforman su propósito. Entonces recuerde, Dios no destruye personas, pero sí desmantela estructuras en las cuales yo estoy metido y están internas o externas, y eso impide que nuestro corazón sea transformado. Si pasamos a nuestro segundo punto, lo que Dios dejó intacto. ¿Qué dejó Dios intacto? Encontramos en Génesis capítulo 8
21 algo, Génesis capítulo 8, 21. 8:21 dice: y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. En la misma iglesia, supongamos que sea esta, servían dos hermanos, es Mateo Maderos y Lucas Martillo. Y los dos llegaban temprano, construían, discipulaban, servían en todos los eventos. Los dos tenían Biblia, los dos tenían ministerio e incluso tenían seguidores en redes, porque ahorita la iglesia también se mide por redes. Qué ironía. Pero había una diferencia, y es que Mateo Madero entregó su carpeta y su corazón. Y Lucas Martillo entregó servicio, pero nunca entregó su corazón y su carpeta. Por eso entonces uno edificaba obras, pero el otro edificaba vida. Y déjeme decirle, el sistema religioso en el cual estamos inmersos, porque nos hemos metido en eso, no los distingue, pero Dios sí distingue eso, Dios sí ve ese corazón, porque Dios no mira lo que construye cada uno, sino desde dónde lo construimos. Por eso, señores, bueno seguir construyendo, o cuál es la intención con la que estamos construyendo. Dios no eliminó, y es donde uno entra aquí a mirar ese pasaje, Dios no eliminó la intención del mal del corazón del hombre, Dios. Eso fue como cuando yo llegué al cristianismo, que me hablaron de Cristo y yo llegué y yo pensé que iba a llegar y ¡pum! Ya, nada de pecado en mi vida, que iba a desaparecer, que no iba a seguir luchando contra esas cosas. Y nada. ¿A usted le pasó lo mismo? No. Y alguien me decía y me cuestionaba a una persona que no era cristiana y que sabía que me había convertido. Pero entonces, ¿usted por qué está en esas? Porque usted no se volvió pues cristiano. Entonces Dios no viene y le quita eso a usted. Y decía yo lo mismo. ¿Y por qué no me quita esto con lo que estaba luchando? ¿Usted también ha pensado lo mismo o soy yo solamente? Porque Dios no me ha quitado esto con lo que yo lucho. Pues es que me convertí. Entonces, venga y quítelo. Ah, no. Y hasta ahora vengo a entender que es que yo tengo que entregarle esta carpeta al Señor. Después de 35 años. De pronto usted va más adelantado que yo y ya ha entregado la carpeta. Yo todavía tengo esa carpetica aquí. Aquí metí mis pensamientos. ¿Qué dejó Dios intacto después del diluvio? La inclinación del mal. La imagen de Dios quedó intacta. Génesis 6:9 dice, declara que aún con el pecado el ser humano sigue portando la dignidad y la responsabilidad humana, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Aún el hombre en pecado y sin conocer a Cristo tiene esa imagen de Dios, pero Cristo viene a restablecerla. Entonces no eliminó eso, ni la inclinación al mal, ni la imagen de Dios, ni el mandato de multiplicar. Porque Génesis 9:1 reafirma ese llamado de fructificar, llenar y gobernar la tierra. Pero nuestras ideologías hoy en día están diciendo no más hijos, sino ¿qué? Mascoticas. Se está dañando el orden divino. No, créanmelo así, hermanos, o sea, se está dañando el orden divino. Los matrimonios igualitarios, todo esto hace parte del sistema corrupto sin que nos demos cuenta. Y la capacidad cultural y social. Por eso Génesis 10, que estaba leyendo ese capítulo, no lo lea, eso es muy maluco, muy aburridor, no lo lea, páselo. Capítulo 10 habla de puras naciones. Y yo, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver esto acá? Y realmente capítulo 10 de Génesis revela que quedaron intactos los dones de Dios para crear.
los dones de Dios para organizar, quedaron intactos los dones de Dios para liderar, quedaron intactos los dones de Dios para desarrollar cultura. Entonces Génesis 10 no es un castigo de Dios, es la preservación. Dios no dispersó para destruir, sino para proteger el propósito. El propósito de Él es pueblen el mundo entero. Pero el corazón del hombre dijo, no, vamos a hacer una torre, nos edificamos aquí un nombre y sin Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dispersa, porque su propósito es que la tierra lleve la semilla del evangelio. Entonces, la verdad central, Dios no destruye sistemas, pero preserva culturas, preserva sus propósitos. Sigamos con la misma ilustración de este señor Lucas Martillo, porque la descendencia de Lucas Martillo decía, todos deben cantar el mismo estilo, todos deben vestir como nosotros, todos deben de pensar como nosotros, todos deben de adorar como nosotros. ¿Por qué? Porque Lucas Martillo decía, la unidad verdadera es que todos se parezcan a mí. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar con iglesias que dicen todo eso y nos vamos a encontrar con personas que piensan que es así y nos vamos a encontrar con papás y mamás que dicen que tiene que ser así y truncan la creatividad de sus hijos. ¿Es así o no? En cambio, la descendencia de Mateo Madero respondió, no, momentico. La diversidad no es una amenaza, es creación de Dios. No todos adoramos igual, o dígame si sí. No todos adoramos igual, pero todos podemos adorar al mismo Dios. Y usted puede adorarlo arrodillado, gritando, llorando, y yo puedo adorarlo desde mi corazón y que nadie me sienta, pero estamos adorando al mismo Dios. Entonces Babel era eso, quería una unidad, uniformidad, se hace es como yo diga y como yo quiero y tal y tal y tal, pero el capítulo 10 nos muestra la diversidad. Es decir, las naciones son los propósitos de Dios. Así que esto que les estoy diciendo no solo pasa en Génesis 10, pasa en nuestra casa, en nuestras iglesias, en nuestros matrimonios, en la crianza, en los ministerios. Y podemos pasar esa información. En la casa, por ejemplo, hay padres que dicen, si todos en esta casa pensaran como yo, todo estaría bien. ¿Ustedes les ha pasado eso o no? Isabel, ¿usted dice eso en su casa? Alejandra, ¿usted dice eso o le dicen eso? Si todos en esta casa pensaran como yo, todo estaría bien. Pero Dios no diseñó familias clonadas, sino complementarias. Hay hijos creativos, hay padres estructurados. O sea, hay papás estructurados, hijos creativos, madres emocionales y jóvenes analíticos. ¿Los encontramos o no? Que la analiza a usted mamá y que a usted papá se le levante y le dice, no papá, no es así. Y va usted a ver y tiene toda la razón. Entonces la diversidad no destruye el hogar. Lo que hace es que la enriquece. Y vamos a mirar la iglesia, a ver qué puede suceder en la iglesia. Algunos dicen, la adoración verdadera es con himnos. No, con himnos no, es con tambores y batería y todo eso, y haciendo bulla y levantando las palmas. Pero el que adora con himno, entonces, ¿qué? Es pecador. No está adorando a Dios. Entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros que somos pecadores? Porque cantamos con bulla y todo eso. Bueno. La adoración verdadera es con himnos, no, otros responden, no, es con banderas, con guitarra, con batería, y Dios dice, vea, la verdadera adoración no se mide por el estilo, sino por el corazón que la ofrece. ¿Sí? Vamos a ver en el matrimonio esa uniformidad, capítulo 10, que es lo que estamos haciendo, comparando el capítulo 10 con nuestra iglesia, con nuestra vida y con el matrimonio. Por ejemplo, hay parejas que no discuten por falta de amor, sino por falta de aceptación de que el otro es diferente. Entonces prefieren tener peleas, prefieren tener más bien silencios antes que ponerse a discutir, porque nunca van a llegar a ningún acuerdo, porque él quiere que ella sea así y ella también quiere que él sea así.
En el matrimonio, ella ora en silencio, pero él ora en voz alta. Entonces eso disgusta. Ay, qué problema, ¿usted por qué ora así? Ella planifica con Excel y él confía con fe en Dios. Ella construye con orden y él construye con una pasión impresionante. En el matrimonio no necesitan ser iguales. Necesitamos juntos caminar hacia el mismo Dios. Y no necesitamos ser iguales. En los ministerios, en las iglesias, en las denominaciones, no todos predican. Porque no todos los que están acá predican, ¿cierto? Y déjeme decir, no todos abrazan, o sí, todos abrazan. ¿Ah? No todos abrazan, algunos abrazan. Otros diseñan, otros administran, otros oran en secreto. Y Dios no reparte los dones para uniformar, sino para complementar. Por eso yo les he dicho, vea, los dones del Espíritu Santo no son, usted no compró esa franquicia. Esa franquicia es del Espíritu Santo. Esa franquicia es de Cristo, esa franquicia es de Dios. Y Él nos usa todos en el momento en que necesitemos un don. Por ejemplo, ahorita orábamos por sanidad. ¿Cuál era el don, el mejor don en ese momento? Sanidad, ese era el que necesitamos. Entonces el mejor don no es el que yo esté anhelando, sino el que necesite en ese momento. Si necesito sanidad, que se haga efectivo el don de la sanidad. Si necesitamos la palabra de sabiduría para resolver algún asunto primordial, ahí no necesitamos el don de la sanidad, sino el don de sabiduría. ¿Y qué tal si en la crianza hablamos un poquito hay papás que dicen, yo quiero que mi hijo sea como yo? ¿Ah? Pero Dios no llamó a nuestros hijos a repetirnos, sino a superarnos. Dios les dio un diseño único, una voz única, un propósito único. Teológicamente, entonces, en el pasaje 10 y 11 de Génesis que lo estamos abarcando, no es unidad cuando todos pensamos igual. No es unidad cuando todos pensamos igual. Es unidad cuando todos, siendo diferentes, caminamos hacia el mismo Cristo. ¿Sí? Porque la diversidad sin Dios divide, que fue lo que sucedió en la Torre de Babel. Pero la diversidad con Dios construye el reino, que fue lo que Él tuvo que hacer, dispersarlos para que construyeran el reino de Él. Entonces, Génesis 10 no es un capítulo de rebelión, sino de propósito, no es una tabla de castigos, sino una tabla de naciones donde Dios no dispersó para destruir, sino para preservar la fe, para preservar la cultura, para preservar la historia. Y por eso es que todos somos diferentes. Por eso es que nadie es igual. Por eso es que la cultura paisa es diferente a la costeña, a los rolos, los pastuzos, todos somos diferentes. Y los pueblos somos diferentes, porque eso era propósito de Dios desde Génesis 11, pero el hombre quería hacer como él quería, porque su pensamiento de continuo es que el mal. Sigamos, por favor. El corazón, el cambio nunca comienza con uniformidad, sino con un corazón entregado. Entonces Dios no está buscando que todos suenen igual, oren igual o adoren igual, está buscando un corazón rendido, no una torre exhibida como Génesis 10 nos lo revela. Dios dispersó por propósito, no por juicio. La diversidad es parte del plan redentor de Dios. Cada cultura guarda semillas del plan de Dios para el mundo. Entonces la diversidad sin Dios divide, pero la diversidad con Dios construye reino. Si seguimos con nuestra enseñanza, encontramos lo siguiente. Génesis 10 y 11 no se contradicen. Podemos pasar esa diapositiva, y es que el mundo que se nos presenta acá de 10 y 11, se nos habla en el 10 que tenían un lenguaje distinto. Es decir, en el capítulo 10 se nos habla de que tenían lenguas distintas, pero en el capítulo 11 aparece que tenían una sola lengua. Entonces parece ser que hay un zoom, hay un spoiler, que Dios adelantó cómo estaba el mundo sin Él, o
cómo el mundo había decidido hacer sus cosas y tenían muchas lenguas. Dios ya había a las naciones dispersado y hablaban distintos idiomas en el capítulo 10, porque parece ser que hubiera una contradicción. Capítulo 10 habla de que había muchas lenguas, pero el capítulo 11 comienza diciendo una sola lengua. Entonces lo que hay es un spoiler, se adelanta Dios a contar qué había sucedido. Entonces eso lo podemos pasar y vamos a mirar la siguiente información, que la Torre de Babel, y es la Torre de Babel, Ministerio Cristo S.A., Sociedad Anónima. Y siguiendo con la historia de los martillos, los descendientes de los martillos fundaron un ministerio llamado Ministerio Babel, mucha torre, poco cielo, y sus 3 lemas eran: seductores, claros y peligrosos, unidad sin Dios, poder sin obediencia, éxito sin rendición. Entonces, con esa filosofía, unidad sin Dios, poder sin obediencia, éxito sin rendición, pueden existir vidas, pueden existir iglesias. Con esa filosofía levantaron la famosa Torre de Babel, llamada, y si lo podemos llamar aquí, Cristo Sociedad Anónima, porque el único que no aparecía en el proyecto era Cristo. ¿Qué tal en el proyecto de nuestra vida donde no aparezca Cristo? Y vamos a mirar la ilustración de Demas. Demas es un señor y su ministerio S.A., Ministerio S.A. Demas era líder, predicaba, publicaba, organizaba campañas, discipulados y transmisiones, tenía micrófonos, tenía logo, uniforme, eslogan, vamos por todo. Ese era el eslogan de Ministerio S.A., vamos por todo, excepto por Dios. Todo lo tenía excepto Dios. Y un día su esposa le preguntó: ¿y dónde está Cristo en este plan? ¿Será que nos han preguntado las esposas o nos han llegado a preguntar algunas personas: bueno, y en el plan dónde está Dios? ¿Ah? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en donde, en la tierra, en mis decisiones. Entonces, cuando le pregunta a la mujer eso, él responde: tranquila, ya lo meto al final para que lo bendiga. Y ahí entendió, había construido un ministerio S.A. sin aprobación, sin autor, sin amigo, sin Cristo, porque es que la verdad construimos muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Y eso se derrumba. Hoy muchos levantamos, o pongámonos todos, hoy muchos levantamos torres, levantamos ministerios, levantamos sueños, levantamos proyectos, levantamos perfiles, emprendimientos y cosas con nombres cristianos, pero sin la presencia de Cristo. Y mi vida no se puede levantar así. Tienen torre, pero no tienen dirección. Tienen estructura, pero no tienen espíritu. Tienen planes, pero no tienen propósito divino. Y a veces el nombre más peligroso para una torre, para un sueño, es el nombre de Cristo cuando Cristo no está. Estamos proyectando en nuestra vida cosas que no hemos consultado con Dios. Y miremoslo entonces a escala personal. Estás construyendo una carrera, pero sin obediencia. Posiblemente usted tiene planes, sí, pero rodillas pequeñas. Y de pronto usted está posteando versículos, pero no los está viviendo. Eso es tener los sueños, eso es tener las torres, y con nombre de Cristo, pero sin Cristo. Posiblemente algunos estamos construyendo una familia, pero sin altar. Hay reuniones familiares, pero no hay presencia de Dios. Invertimos en el techo, invertimos en comida, invertimos en estudio, pero no formamos espiritualmente. Estamos sirviendo en la iglesia, pero sin propósito a veces. Tenemos grupos, uniformes, agendas y hasta iglesias que transmiten en vivo o en diferido, pero no tenemos intimidad con Cristo. Entonces, tu vida, tu ministerio, mi ministerio tiene nombre de Cristo, sí, pero ¿refleja el carácter de Cristo?
Así que Dios no dispersó a Babel como castigo, sino como protección de su propósito. Dios confunde un plan cuando ese plan nos aparta del destino de Dios. Téngalo por seguro. Nos destruye sueños porque Él quiere corregir esas direcciones que están mal llevadas porque no lo tenemos en cuenta a Él. A veces Dios interrumpe planes, no para destruir nuestro futuro, sino para asegurarnos que sí esté su nombre y nuestro carácter refleje su carácter. Una torre no necesita ladrillos. Una torre, un sueño, algo que hagamos necesita la dirección de Dios. Un ministerio no necesita nombre de Cristo, necesita la presencia de Cristo. Su vida y mi vida necesitamos es de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué estamos construyendo? Dios no quiere torres. ¿Quiere qué? Su corazón y qué? Su carpeta, mi carpeta. Mi carpeta, mi carpeta. Yo la protejo de la voluntad de Dios. No puedo más con esto. Tengo que entregársela al Señor. El día que deje de proteger mi carpeta, piénselo, el día que deje de proteger mi carpeta y le entregue esa carpeta y mi corazón a Dios, ese día comenzará a cambiar el mundo que me está rodeando y mi mundo. Porque cuando Dios cambia mis planes, no está rompiendo mi futuro, lo está protegiendo, como sucedió con la Torre de Babel. Querían unidad en Cristo, pero los dispersó con lenguas distintas porque la semilla del Evangelio se tenía que llevar. A veces lloramos por la torre que no se construye sin darnos cuenta de que Dios estaba abriendo un camino, no un monumento. Entonces, lo que hoy podemos llamar como pérdida, Dios lo llama dirección. Así que, mis hermanos, ya en esta reflexión final, tenemos que decir, para agrupar todo esto, la fe no me da permiso para seguir respirando ambientes tóxicos, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en mi corazón. Y mucho menos me autoriza a guardarlos en mi carpeta, como si fueran parte normal de mi vida cristiana. Piensen en lo que yo le dije ahorita, qué carpeta llamada tesoros, en esa carpeta tesoros tiene usted. Dios no nos permite seguir respirando estos ambientes tóxicos, guardando algo en el corazón, en la carpeta. Eso a nivel general. Cuando yo soy líder, cuando usted es líder, cuando soy pastor, cuando usted es pastor, cuando está liderando algo, no basta con predicar bien, no basta con organizar eventos, no basta con tener ministerios activos. Si en mi carpeta guardo control, si en mi carpeta guardo competencia, si en mi carpeta guardo apariencia o guardo imitación, ese ministerio es como la Torre de Babel, con nombre cristiano, pero no está Cristo. Entonces mi Cristo no va a ver mi carpeta de actividades, mira es mi corazón, mira su corazón. ¿Qué tal si hablamos un poquito de esposo y de esposa, de papá o mamá? No basta con proveer, no basta con llevar al colegio, no basta con cocinar, no basta con llevar a los hijos a la iglesia. Si en su carpeta como papá y mamá guarda manipulación, guarda silencio, guarda frialdad, guarda indiferencia, eso no es familia espiritual. Es clima tóxico. Tóxico con la Biblia aquí en el corazón. Cristo no busca casas perfectas, busca hogares que imiten el aire con perdón, que limpien el aire con perdón, con cuidado, con la verdad, con el buen trato. Luz en la calle, oscuridad en la casa. ¿Qué tal si hablamos cuando somos amigos, compañeros o hermanos en la fe? No basta con enviar versículos y decir, aquí estoy. No basta con enviar versículos y decir, aquí estoy, o compartir café,
Si en mi carpeta yo guardo celos, guardo comparaciones, guardo sarcasmos, guardo crítica, eso no es amistad, es compañía sin Cristo. Y el Espíritu no habita donde todo está bien. Él habita en el que cuenta conmigo. Oro por ti, te ayudo a crecer. Ahí es donde está Él, en el que le ayuda a uno a crecer en Cristo. No en el que está mandando versículos y versiculitis que se le da a la iglesia por ser versiculitis. Aquí estoy. No. El que me ayuda a caminar con Cristo, el que ora por mí o el que oramos juntos. ¿Y qué tal de los que están solos? No basta con asistir a la iglesia, no basta con castar, no basta con sonreír. Si en mi carpeta yo guardo resentimientos, si guardo miedos, si guardo heridas, si guardo orgullos, si guardo silencio, eso no es fe, eso no es fe, es religión comprimida en esa carpeta, comprimida en esa USB. Entonces la fe verdadera no tolera lo tóxico, no. Por favor, esa carpeta hay que confrontarla, hay que limpiarla, hay que reemplazarla por vida, hay que entregársela a Dios. Según esta palabra, hermanos, Cristo no me pide que oculte mis carpetas, no me pide que las organice, ni que las maquille. Lo único que Él está pidiendo es, entrégamela, déjame, yo la limpio. Yo no la vaciaré por la fuerza, la transformaré con vida. Y ya para finalizar esta parte, volvamos con la ilustración de Samuel, el técnico. Samuel, el técnico, reinició por completo el computador de la iglesia, formateó discos, limpió virus, borró fotos del campamento, los memes de los grupos familiares, las facturas del sonido que Hernán nos manda cada rato, y hasta eliminó las carpetas secretas de la antigua junta de diáconos. Eliminó todo eso, quedamos sin nada. Entonces todo quedó limpio, excepto una carpeta que se llama Mis Tesoros. Y ahí era donde estaba, ¿qué? El virus y el problema. Entonces, todo fue reiniciado, menos el problema, porque el virus no estaba en el sistema, estaba en la carpeta protegida. ¿Qué carpeta estamos protegiendo? Así ocurrió en el diluvio, así ocurrió en Babel. Dios reinicia la historia, pero el corazón quedó igual. Porque Dios puede limpiar lo externo, pero solo transforma lo que yo le entrega voluntariamente. Entonces yo creo que amorosamente Dios nos está diciendo hoy, amorosamente hoy, Dios no nos está pidiendo la torre, no. No nos está pidiendo el talento, no nos está pidiendo el ministerio, no nos está pidiendo la agenda, no nos está pidiendo nuestros logros, nuestros sueños, ni nuestra carpeta de servicio, no. Tampoco me está pidiendo a mí, ni le está pidiendo a usted lo que hacemos, publicamos o mostramos. No nos está pidiendo eso. Hoy Dios nos está pidiendo eso que tú y yo guardamos, esa palabrita que les dije al inicio. Piensen en una palabrita a ver si es eso lo que Dios le está hablando. Hoy Dios nos está pidiendo eso que usted y yo guardamos, no lo que mostramos, porque está guardado en una carpeta, oculto. Nuestra carpeta, nuestro corazón. Porque Dios puede cambiar mi mundo, puede cambiar su mundo, puede cambiar nuestro mundo, pero lo que sí espera Él es que entreguemos el corazón. No solo que lo borremos, que borremos el archivo de esa carpeta, no, sino que lo entreguemos. Por eso, mi hermano, le invito, incline su cabeza y oramos al Señor con unas preguntas que van a aparecer en pantalla. Yo se las voy a leer. Mi carpeta y mi corazón. ¿Qué hay en esa carpeta que nunca le he entregado a Dios? Quizás hay excusas, hay secretos, hay heridas, hay pecados bien maquillados, pero nunca
rendidos. Siga meditando y ahora en la segunda pregunta. ¿Qué cosa llamo normal, pero sigue frenando mi transformación espiritual? Esa carpeta. Ah, sí, yo soy así. Ah, no, esa carpeta, todos lo hacen así. Esa carpeta, no, no es tan grave. Pero eso me estanca espiritualmente. Responda a esa pregunta. ¿Qué cosa llamo normal, pero sigue frenando mi transformación? La siguiente pregunta. Estoy pidiendo que Dios cambie todo menos mi corazón. Quiero que cambie mi familia, la iglesia, el país, pero no mi carácter. Estoy construyendo arcas que salvan o torres que solo exhibo. Arcas que rescatan personas, torres que solo muestran mi nombre. Y la siguiente pregunta, ¿estoy queriendo que los demás se parezcan a mí en vez de que se parezcan a Cristo? Es decir, discípulos a mi estilo, pero no a su imagen, a la imagen de Cristo. Y finalmente, ¿estoy pidiendo que Dios limpie mi entorno sin permitirle transformar mi corazón? Quiero aguas limpias mientras sigo con el corazón sucio. No. Padre, gracias, porque al final mi mundo cambiará el día que deje de proteger mi carpeta y le entregue mi corazón a Dios. Padre, gracias porque nos permites a través de esta enseñanza conocer que tu voluntad hoy es que yo entregue la carpeta de mi corazón, porque ese es el corazón como tal el que tú quieres transformar mi vida. Has reseteado mi ambiente desde el diluvio, me has sacado del pecado, me has dado salvación, pero aún guardo una carpeta llamada tesoros que te la entrego hoy. No quiero, Señor, seguir con esa carpeta. Sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.